El tema que vamos a ver esta noche tiene que ver con eso. Jehová ayuda a quienes confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Jehová, el Señor, ayuda a los que confían en Él. ¿Usted confía en Dios? ¿Sí? ¿100% o 99.9%? Yo creo que el 100%, nuestra confianza tiene que estar en Él. Entonces vamos a la palabra de Dios, al Isaías, capítulo 50. Me llama mucho la atención del profeta Isaías, cómo expresa su corazón al incomparable Dios de Israel, al Dios creador. Compartíamos el martes en la oración, el Dios creador, cómo Dios creó todo. Isaías habla y dice: ese es el Dios creador. Isaías, hermanos, es el profeta que Dios le permite tener una revelación, una visión de casi 700 años adelante. Él ve a Jesucristo, lo ve nacer de una virgen, dice que es nacido de una virgen, y también lo ve morir, dice que fue herido por nuestras rebeliones. Imagínense, esos fueron 700 años atrás, y luego después de esos 700 años la profecía se cumple. Y gloria a Dios por los profetas que tuvieron esa virtud. El domingo vamos a hablar sobre eventos finales, y algo que me llama la atención fue el profeta Daniel. El profeta Daniel, entre los años 500 algo, tuvo una visión de ver al Hijo del Hombre venir, del rapto de la iglesia. Imagínense, no había nacido Jesús y ya el profeta lo está viendo venir. Tremendo eso lo que pasa. Entonces, gloria a Dios por estos profetas. Y vamos a leer Isaías 50. Es un capítulo que resalta la obediencia y la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Este pasaje lo lleva a resaltar el siervo de Jehová, a Cristo, pero también nos coloca a nosotros ahí. Este texto bíblico parte del llamado libro de la consolación y ofrece profundas reflexiones sobre la relación entre Dios y su pueblo. Jehová ayuda a quienes. ¿A quiénes ayuda Jehová? ¿El Señor? A quienes confiamos en Él. Vamos a Isaías 51. Dice la palabra, Reina Valera: así dijo Jehová. Vamos, 1, 2 y 3. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Cuando la palabra habla y madre está hablando de Jerusalén. ¿A quienes son mis acreedores? ¿A quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fui repudiada vuestra madre, ¿no? Ahí está mirando cosas que tienen que ver con el pecado. Vamos al 2. Por cuanto vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, y sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Mire cómo Dios en su omnipotencia sostiene todo. Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Vamos al versículo 4. ¿Qué dice el cuarto? Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio. ¿Para qué? Para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová, el Señor, abrió el oído, y yo fui rebelde. Yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mexaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esa palabra tiene que ver con la saliva. ¿Quién tuvo que sufrir esto? Nuestro gran Señor. Está hablando el profeta de lo que el Señor iba a pasar. Dice el 7: porque Jehová el Señor me ayudará. Diga: el Señor me ayudará. ¿El Jehová el Señor qué? Me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Sí está cercano el que te salva? ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí
he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Diga: Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecen como ropa de vestir y serán comidos como la polilla. Vamos al 10. ¿Qué dice el 10? ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyase en su Dios. ¿Quién? El que anda en tinieblas. Dice: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Vamos al 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 11. Entonces, ¿cómo es el tema? Jehová ayuda. ¿A quiénes? A los que confían en Él. El Señor ayuda a los que confían en Él. Es nuestra confianza en el día a día. Y en el versículo 1 que leímos, dice así: dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Este versículo aborda la separación simbólica entre Dios y su pueblo, destacando que la distancia no es abandono literal, sino una consecuencia de las acciones del pecado. Estamos hablando de que Dios llamó a la nación de Israel para que fueran luz en medio de la tierra, en medio de las naciones, pero dice la palabra que el pueblo tenía la tendencia de rebeldizarse siempre. Tenía la tendencia de buscar los ídolos, tenía la tendencia de abandonar a Dios. Y por eso el Señor tuvo que levantar jueces como Gedeón, como Débora, para defender a la nación de Israel. Gente como Otoniel, que se levantaron para defender a la nación de Israel, pero pasaba un tiempo y ¿sabe qué pasaba? Cuando Dios los ayudaba, se olvidaban de Él. Cuando Dios los ayudaba, se olvidaban de Él. Tuvimos, recordando la historia, varios casos, ha pasado varios casos. Me acuerdo de un hombre que sirvió en la iglesia, ayudó por mucho tiempo, y de pronto en algún momento ese hombre se acordó de que le gustaba de pronto el alcohol y se fue por allá a un pueblo y se tomó algunos guarapos. Se tomó ese hombre algunos guarapos. Y pues el guarapo yo creo que no estaba como tan suave, estaba un poquitico fermentado. Y después de que se toman esos guarapos con un primo, tomaron una moto y arrancaron. Y con la mala fortuna que chocaron contra un posta. Y pues el que iba adelante pega rápidamente y murió instantáneamente. Y al hombre que servía a Dios, a lo que pegó al posta, se reventó la cabeza, los dientes, se desbarató prácticamente, pero quedó vivo. Lo traen aquí a Bogotá, nosotros vamos a visitarle a uno que servía al Señor, a uno que tenía la gracia de Dios, pero se le olvidó en un momento de que Dios era su fuerza y su fortaleza. Y fuimos y le acompañamos, oramos por él, pedimos perdón a Dios. Y bueno, el Señor en su gracia y misericordia lo restauró y lo sanó. A los 2 meses de restaurada esta persona, entonces la familia nos invita a que vayamos a decirle que la persona con que él había tenido el accidente había muerto. No le habían dicho por no agravar más en la recuperación. Pastores, vayan por favor y díganle que la persona con que él se tomó los guarapos ese día está muerto. Y bueno, nos dieron esa tarea con mi esposa, fuimos, no fue fácil. Y cuando le dijimos, su primo está muerto, y ya empezó, ¿cómo así? Pero Dios en su gracia y misericordia lo restauró. Pero ¿sabe qué es lo interesante del asunto? Que ve el favor de Dios, pero después cuando ya está recuperado no viene a agradecer a Dios, no sigue adorando a Dios, sino miren, oye, el corazón del hombre es impresionante. Por eso dice Jeremías, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Y pasa con la nación de Israel, pasaba eso. El Señor los ayudaba, los bendecía. Y cuando todo florecía,
abandonaban a Dios. ¿Será que nos pasa eso? Estamos hablando de Dios ayuda a los que confían en Él. Pero seremos nosotros los que me escuchan allí en casa, seremos de este tipo de los que cuando todo está bien nos olvidamos de Dios. O usted de los que agradece a Dios por todo. Algo tan sencillo que tenemos nosotros y que podemos disfrutar, algo tan sencillo que es como el alimento. Algo tan sencillo que es el alimento. ¿Y cuántas veces nos cuesta sacar un minuto, decir Dios, gracias por esa sopa, gracias? Y deberíamos de hacerlo y agradecer a Dios porque sabe que hay muchos lugares donde la gente lleva una ollita y se pelea por un platico de sopa. Hay muchos lugares y nosotros nos olvidamos de cosas tan sencillas como es. Pero la nación de Israel pasó eso. Entonces el versículo 1 está hablando de eso. Dice de la carta de repudio que dio vuestra madre, con la cual yo os reprendí. ¿A quiénes son mis acreedores, a quien yo vendí? He aquí que por vuestras maldades soy vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre Jerusalén. La paga del pecado es la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, mi amado hermano, siempre va a entorpecer la mente y el corazón del hombre. La paga del pecado es muerte espiritual, muerte física, muerte en todas las áreas, muerte sentimental. Pero si nosotros podemos confiar en Dios, entonces entendemos que el Señor nos va a ayudar a los que confiamos en Él. Agárrese de la mano de Dios, no se suelte nunca. Estemos ahí cogiditos de la mano de Dios y no hagamos lo que la nación de Israel hacía. El versículo dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, y sus peces se pudren a falta de agua y mueren de sed. Acuérdense que dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me invita a entrar, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo y estaremos juntos. Amén. Pero a veces se cierra. Si el Señor está tocando es porque está ¿dónde? Está afuera. Para que usted llegue a alguien y toca es porque usted está afuera y usted necesita que le abran. El Señor está tocando, y dice Apocalipsis, y le está hablando a la iglesia: he aquí, si alguno abre la puerta, yo voy a entrar. Y aquí en la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros: por cuanto vine y no hallé a nadie, cuando llamé y nadie respondió. Dios cuestiona la falta de respuesta de su pueblo cuando Él los buscó. Este versículo resalta la omnipotencia de Dios y su capacidad para salvar, y a la vez que expresa su frustración por la indiferencia del pueblo. Tremendo esto. Un pueblo que Dios le está dando la oportunidad, está tocando al corazón y no lo rechazan completamente. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a mirar en este pasaje que lo involucra al siervo de Jehová, al Hijo de Dios, a Jesucristo. No había nacido, pero ya el profeta está hablando. Dice el versículo 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso tiene que ver con la sabiduría del siervo de Jehová. Hay una sabiduría que Dios le dio a su Hijo. Y encontramos nosotros en la palabra que el Señor desde la niñez, desde muy pequeño, ya tenía una elocuencia poderosa. Recuerde que están en una fiesta en algún momento y el Señor arrancan, ellos se van para su lugar donde estaban viviendo, y el Señor Jesús, siendo pequeño, un niño de solamente 10, 12 años, se les perdió a María y a José. Y ellos pensando que iban en medio de la multitud, y dice que pasó un día, y cuando ya preguntaron entre los familiares: ¿ustedes han visto a Jesús? Y ellos dijeron: no, nosotros no lo hemos visto. ¿Y sabe que el muchacho dónde se había quedado? En el templo. Miremos qué dice la palabra de Dios. Si quieren mirar conmigo en Lucas, capítulo Lucas, creo que está, tengo aquí el versículo 46, me faltó ahí el número, pero dice la palabra 2:46, sí, gracias mi amor. Lucas 2:46, dice la palabra, ¿están ahí?
Dice la palabra, aconteció que 3 días después le hallaron sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Cuántos días se había perdido el Señor? Imagínense mi hermana Marta, que se le pierde la hija. Y empieza uno, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero al 3er día ellos se devolvieron y lo encontraron. ¿En dónde? Estaba allí en el templo. Dice la palabra que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Un niño de solamente 12 años. Y todos los que lo oían, ¿qué pasaba? Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El Hijo de Dios, ahí estaba, con la sabiduría que Dios le había dado. Jesús es la sabiduría de Dios, y sus palabras han sustentado a los cansados en todas las generaciones. Recuerde lo que dice el versículo 4 que estamos leyendo. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras a los cansados. Y recuerde, dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a Jehová para dar libertad a los presos, para sanar al enfermo, para sacar de la cárcel al oprimido. Dice que Dios le dio lengua de sabio, Dios le dio sabiduría al siervo de Jehová. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando el Señor va al Padre, los discípulos se angustian y dicen: Señor bendito, se va a ir y nos va a dejar solo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Juan capítulo 14, crean en Dios y crean en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice la palabra que el Señor se iba, pero no iba a dejar solo a sus discípulos. ¿A quién les iba a dejar? Al Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu daría poder a todo el que se acerca a Él. Ahora, ¿para qué nos da poder? Nos da poder en nuestra vida para que nosotros tengamos, como el Señor, palabras de sabiduría para consolar a los necesitados. Para consolar. No sé a cuántos usted ha consolado este año. ¿A cuántos usted le ha sembrado una palabra de esperanza? ¿A cuántos usted ha abrazado? A veces somos muy cortos para expresar. Hay mujeres y hombres que somos muy cortos de pronto a la hora de expresar algo. Pero con nuestros hechos. Conocí una mujer que no hablaba mucho. Y llegaba a la iglesia y se sentaba y oraba así, pero no era muy elocuente. Pero esta mujer tenía un poder de convencimiento en traer gente a la iglesia. Tenía esa virtud de invitar a la gente y la gente venía a la iglesia. Ella tenía quizás la manera de que Dios la usaba era invitando. Y cuando llegaban las personas a la iglesia, pues recibían consuelo de parte de la palabra de Dios. Amén. Así como dice la palabra, dice este pasaje: Jehová el Señor me dio lengua de sabio. ¿A solamente a Jesús? ¿Solamente al profeta Isaías? También a nosotros, lengua del sabio. Tómese un momento ahí, dígale: Señor bendito, usa mi boca. Dígale, háblele al Señor. Dígale: Señor, usa mi boca para consolar. Dígale hoy, dígale: Señor, usa mi boca. A los que están allí en casa, dígale: Señor, usa mi boca para traer consuelo, para traer esperanza al necesitado. Usa mi boca para consolar, para levantar al oprimido. Usa mi boca para declarar una palabra sobre el enfermo. Usa mi boca, Señor, para traer una palabra de esperanza al que está confundido. Usa mi boca, dígale al Señor: usa mi boca, que en esta boca salgan palabras de vida, no de muerte, que salgan palabras de paz, no de destrucción, que de mi boca salgan palabras para construir, no para destruir. Usa mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor nos dio lengua de sabio, y si tenemos sabiduría, vamos a usar la lengua con sabiduría y nuestra boca con sabiduría. Habrá momentos, no sé si a usted le pasa, que haya momentos que uno tiene que morderse la lengua, porque la lengua le pica para responder mal. ¿Sí le ha pasado? Que usted se siente que y uno, entonces hay momentos que usted coja la lengua y la muerda. La lengua te muerdo y no vas a hablar mal. Y cuando la muerde, entonces ella se va a quedar quieta. Esa es una buena terapia, ¿sí? Algunos dicen que cuenten hasta 10. Algo otro les toca contar hasta 100 antes de responder. Que Dios nos use nuestra lengua con sabiduría, pero está en nosotros saberla manejar. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more con abundancia en vosotros. Colosenses 3:16.
enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bonito este pasaje. Dice Colosenses 3:16, si lo puede revisar conmigo, dice: la palabra de Cristo more, poquito en nosotros, en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia de vosotros, enseñados y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Qué bonito, hermano, poder exhortar a otra persona con sabiduría. Y tenemos que orar. Cada vez que tenemos a alguien para aconsejar, lo primero que empezamos a gemir por dentro: Señor, por favor, denos sabiduría, porque hay una necesidad, y ayúdanos para dar la enseñanza correcta, la instrucción correcta, y también que la persona lo acate, el consejo que se le da. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Bonita esta palabra, hermano. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Lo segundo que miramos aquí es la obediencia del siervo de Jehová. ¿A quiénes ayuda a Dios? A los que confían, a los que obedecen su palabra, a los que están allí en casa también. Esa palabra va para ustedes. Dice la palabra en el versículo 5: Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Cómo es? Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Miremos una referencia bíblica en Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, dice el salmista, 46, dice la palabra: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Qué ha abierto el Señor? Nuestros oídos. Dice: holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo en el rollo del libro. He aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. He aquí vengo en el rollo escrito está de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Usted puede decir también eso: el hacer tu voluntad me ha agradado. Me gusta hacer tu voluntad. Me gusta oír la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos nosotros a Dios? A través de su palabra, a través del consejo bíblico. Dios está hablando de muchas formas y de muchas maneras. También el diablo está hablando. Yo lo he escuchado por ahí en algunos noticieros, que váyase y compre el no sé qué, y manda a la gente que el divino de no sé qué y la billetera de no sé qué. Y yo he escuchado también al enemigo hablar. El diablo también habla. Entonces nosotros tenemos que tener oído audible para escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos habla? ¿Qué consejo nos da el Señor? Y si usted está hoy aquí es porque usted ha tenido consejo de Dios y ha abierto su oído. El Espíritu le ha abierto el oído para escuchar la voz de Dios. Y por eso no hemos vuelto atrás. Por eso nos sostenemos. Amén. Dice la palabra que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que mantienen firmes. Mi hermana, Dios la anima hoy a mantener firme, a no volver atrás. Oído de sabio le ha dado Dios para que usted escuche la voz de Dios. Cada vez que usted se acerca al templo, cada vez que escucha la palabra, está recibiendo consejo de Dios. Y si lo acatamos, pues nos va a ir bien. El Señor Jesús fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Y su oído estuvo abierto para escuchar siempre al Padre. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? A veces se pasaban noches enteras orando al Padre y escuchando al Padre lo que le decía. Y nosotros a veces no pasamos ni mucho, ni muy poquito tiempo. Lo tercero que encontramos es el padecimiento del siervo de sufriente. El padecimiento, lo que padece el Señor. Dice el versículo 6 que leímos, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. No escondí mi rostro. Ah, Señor, como corderos inmolado fue llevado al Gólgota, subido por esa montaña con esa madero en la espalda,
por ahí hubo un hombre que le obligaron a ayudar a llevar la cruz, pero fue lacerado 39 latigazos. Cada latigazo, el látigo tenía en la punta unas espuelas que cuando penetraba la piel arrancaba. Dice la palabra que no se le conocía. Fue desfigurado completamente y la gente se burlaba de él y le escupían, y él lo único que hizo fue callar. Como cordero silencioso fue llevado allá. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros del Señor? Porque a nosotros nos tocan tantico y una vez, venga a ver cómo es. Sí, uno lo tocan tantico y cualquier cosita y de una vez empieza, venga a ver cómo es que hay que arreglar esto. Sí. Entonces el Señor fue herido por nuestras rebeliones. Los golpes y los escupidos en su rostro sugieren el doble carácter de la humillación y agonía de nuestro Señor. Fue humillado, fue lacerado, fue escupido. Pero hermano, dice que él venció allí en la cruz. ¿Y lo hizo por amor a quién? Por amor a cada uno de nosotros. Mateo 26 del 30 al 35. Dice la palabra que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor les estaba diciendo allí: ha llegado el momento donde me van a crucificar, ha llegado el momento donde me van a capturar. Y allí salió Pedro y dijo: Señor, si vas a morir, yo también voy a morir por usted. Y los discípulos: lo que haya que hacer, Señor, hacemos. Y cuando llegaron a coger al Señor, de una vez los discípulos fueron los primeros que dijeron: por aquí es más ligero, salieron corriendo. Y luego encontramos a Pedro negando al Señor. Ese es el padecimiento del siervo sufriente, el padecimiento. Y quiero decirles, mis amados hermanos, así dice el tema que tenemos es: Dios ayuda a quienes, a los que confían en Él, a los que confían. Pero yo les hago una pregunta: si nosotros confiamos en Él, ¿se acaban los problemas? ¿Se acaban las enfermedades? Conviértase y pare de sufrir. No, vamos a tener dificultad, vamos a tener amenazas, vamos a tener, mis amados hermanos, vamos a tener persecución, pero tenemos la garantía que el Señor está con nosotros. Tenemos la garantía que Él, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno, así como estuvo con Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones, y al otro día el rey Darío corrió 5 de la mañana y le dijo: Daniel, el Dios tuyo en que tú has confiado, ¿te pudo salvar de los leones? Pasó toda la noche Daniel con los leones. Y contestó Daniel: Rey, vive Jehová para siempre. Mi Dios envió su ángel y selló la boca de los leones. Bendito el nombre del Señor. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Amén. Dios estará con nosotros. Esa es la garantía que tenemos. El Señor le dijo a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicciones, ¿o no? En el mundo íbamos a tener aflicciones, pero no se afanaran, no se preocuparan, porque Él ya había vencido. El siervo de Dios había vencido yendo a la cruz y nos dio testimonio de ejemplo, venciendo la muerte, venciendo los principados, los gobernadores de tinieblas, para que nosotros también lo hiciéramos. Bendito el nombre de Dios. El siervo sufriente sufrió por nosotros, pero nos da la garantía que estaría con nosotros todos los días. Esa es la garantía. Que donde vayamos el Señor está con nosotros. Donde nosotros caminemos, Dios va con nosotros. Esa es la garantía que tenemos. Y si la muerte nos sorprende, ¿qué va a pasar? Dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir será una ganancia. Bendito el nombre de Dios. El morir es una ganancia, porque vamos a estar en la eternidad con el Señor. Como número 4, la confianza suprema del siervo del Señor. La confianza que se tiene, el título que estamos compartiendo, que dice: Jehová ayuda a quienes, a los que confían en Él. La confianza suprema, dice el versículo 7: porque Jehová el Señor me ayudará. Diga: Jehová el Señor me ayudará. Yo le pregunto: ¿Jesús fue ayudado por el Padre en los momentos de dificultad?
Claro que sí, cuando el Señor Jesús estaba en el Gólgota orando, dice que le salían gotas de sangre, sudor como gotas de sangre. Y él estaba allí orando y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús allí? Señor, no hay una posibilidad de que no tenga yo que ir a la cruz, pero no había otra forma. Y entonces el Señor dice: hágase no como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y aquí la palabra dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos, dice el profeta. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor estaba allí con los discípulos en el Getsemaní, con sudor como gota de sangre, cuando fue a buscar sus discípulos que le estaban ayudando, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban durmiendo. No podemos decir que eran perezosos. No, ellos les tocaba caminar mucho. Ellos caminaban travesías. Allá no había avión, no había autobús, no había el visitaxi. Pedro, para esa visitaxi para que nos lleve. No había esa facilidad. Había barcos, sí, habían canoas. Algunas veces se transportaban en barco, pero la mayoría de veces les tocaba caminar. Y los discípulos, dice que cargados de sueño, mientras el Señor estaba ahí diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, los discípulos estaban durmiendo. Pero como el Padre vio a su hijo que estaba sufriendo, ¿sabe a quién mandó? Envió un ángel, y el ángel vino y lo consoló. El ángel vino y le dio vigor. El ángel vino y lo fortaleció. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito Dios. Hay una jerarquía espiritual, hay un reino espiritual. Nosotros no los alcanzamos a ver, porque si viéramos lo sobrenatural o lo espiritual, pues no sé, de pronto terminaríamos haciendo adoración a los ángeles. Pero hay ángeles que están alrededor de nosotros. Hay ángeles que están ahí. Algunos se caracterizan también por tener forma, el ángel puede tener esa característica de tomar forma de ser humano y ir a hacer alguna función. Hemos escuchado cualquier cantidad de testimonios de esta. Me acuerdo de unos pastores que estaban yendo hacia al Guaviare, hacia el Bichada, a un tiempo evangelístico, y el carro, hermano, se les metió por allá en una cosa impresionante. Y ese carro no lo podían sacar, y ellos en medio no de la selva, sino de la llanura, la intemperie por ahí, en plena noche, y perdidos por ahí. No perdidos, pero sí hundidos, porque eso, como las carreteras no son pavimentadas, pues el carro se metió ahí. Dice ellos que empezaron a orar a Dios: Señor, ayúdanos. De repente apareció de la nada un tractor, pero una cosa que ellos nunca habían visto. Un tractor, una cosa impresionante. Un hombre grandote ahí le colocó una cadena al carro y sacó ese carro en parboliones, y el tractor se desapareció, y el hombre que iba ahí también. Y ellos dijeron: oiga, tremendo, en plena noche un tractor por acá. No encontraron sino que había sido la mano de Dios que estaba ahí. El Patricio Simen, en su libro, cuando Patricio Simen estuvo, el fundador de nuestra denominación Cruzada, dice que estuvo entre el 1922 hasta 1928. Estuvo 5 años en el Brasil, y en medio de los indígenas, predicando a Cristo. Y dice Patricio que en algún momento se enfermó y tuvieron que moverlo en diferentes lugares y transportarlo, y era difícil por la salud que él tenía. Y un momento donde ya no había para comer, porque pues ellos mataban los micos, pero un momento en que no había para comer, y en medio de esa selva, con fiebre, enfermo. Y de un momento dice que llegaron a un lugar en el camino, y había un fuego encendido. Había un fuego encendido, y ahí al lado del fuego había un pescado asado. Estaba el fuego y había un pescado asado.
Y ellos miraron por todos lados, no habían huellas, no había nada de insignia que hubiera habido gente por ahí o que indígenas hubieran estado ahí. Y cuando ellos vieron ese pescado, se acordaron cuando Jesús le aparece a los discípulos y él les pregunta: ¿tienen algo de comer? ¿Se acuerdan? Y él dijo: no. Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Y el Señor les tenía preparado una brasa ahí con pescado y miel. Y dice que en el testimonio de Patricio Simi dice que pues miraron por todo lado y el pescado ahí, el enfermo y con hambre, comieron pescado. Ay, Señor bendito. Esa es la garantía que tenemos nosotros, mis amados hermanos, la confianza suprema del siervo de Dios, que dice: Dios me ayudará. Yo hoy les digo a ustedes que Dios sigue siendo real. Él sigue colocando pescado, sigue colocando tractores, sigue colocando ángeles por todo lado. Solamente necesitamos es confiar en Él. Yo sé que en algún momento usted ha estado, como dicen los muchachos, en la llevadera, en la llevadera. Y de pronto, de alguna manera sobrenatural, alguien llegó a su casa y dijo: no sé, pero yo sentí traerle esto. Y cuando hay ese sentir de alguien que viene a traerle al menos 500,000, 1,000,000, a traerle mercado, a traerle una esperanza, usted dice: Dios le colocó el anhelo de venir a bendecirme, Dios me coloca el anhelo de recibirle. Amén. Esos momentos donde Dios acciona. Esa es la palabra de Dios para hoy. Dios nos invita a lo siguiente. La invitación del siervo de Jehová es el siguiente: a tomar su cruz y seguirle. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que nosotros queremos seguir al Señor, pero el chico que quería servir a Dios y fue a un campamento, a un encuentro, y se había llevado 6 póker en lata. Yo quiero ir, yo quiero servir al Señor, pero mi póker no la dejo. Y quería servir al Señor, pero con la póker al lado. Y él se llevó a ese encuentro con Dios 6 póker, para que en los momentos que estuviera por ahí de receso, pues tomarse su póker. Pero cuando el Espíritu de Dios vino y le tomó allá en ese encuentro, mi amado hermano, se acabó la póker. Se le acabó la póker. Él acabó con eso y nunca más. Ahora es uno de nuestros pastores. Ahora predica a Cristo, pero ya sin póker. Ahora tiene la unción del Espíritu Santo. El que quiera seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígale. Y también terminamos con esto. Si Jesús fue fiel, nosotros también podemos hacerlo y confiar siempre en su ayuda. El Señor ayuda a quienes confiamos en Él. Hoy podemos decir como el profeta Samuel: Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y puedo pasar toda la noche con ustedes contándole testimonios de cuánto Dios ha abierto su brazo de poder para ayudarnos y cuánto Dios ha ayudado a la iglesia, cuánto hemos visto la sanidad de Dios en las personas, cuánto hemos visto la provisión de Dios en las personas. Amén. Ese es el Dios que el profeta Isaías estaba hablando, el siervo de Jehová, que sufrió, pero nos dio testimonio de que nosotros íbamos a pasar por tormentas, pero nos iba a ayudar. ¿Qué tal si usted agradece a Dios y le dice: Señor bendito, gracias porque los que confiamos en ti, Señor, siempre seremos ayudados? Señor, yo hoy bendigo este pueblo y te doy gracias, Señor, por ayudarnos aún en los momentos de dificultad. A ti te tocó el madero, a ti te tocó, Señor, ser arrancada tu piel, ser escupido para subir al Gólgota y allí morir por el pecado de toda la humanidad. Pero venciste, Señor, y fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, Señor, nos invita a nosotros a tomar la cruz de la palabra, a seguirte a ti, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Hoy oro por el pueblo, por la iglesia, por los niños, Señor, que nuestros niños se levanten hombres que tengan palabra de sabio. Hoy oro, Señor, para que los líderes, los nuevos pastores que se están formando, tengan palabra de sabiduría para consolar al que está enlutado, para consolar al necesitado. Padre, coloca en nosotros sabiduría de lo alto para contemplar la hermosura de tu santidad y vivir de acuerdo a los parámetros tuyos. Señor, gracias porque los que confiamos en ti, dice tu palabra que tú nos ayudas. Hoy, Señor, tú conoces el corazón
y la necesidad que cada uno de los que estamos aquí se esté pasando. Si hay alguno que haya venido con alguna enfermedad física, hoy oro al Padre en el nombre de Jesús para que sea sanado, sea restaurado. Mi hermano Johnny, Señor, este varón de Venezuela pide oración por su sanidad, por su salud, y enviamos, unidos a la fe que él tiene, una palabra de sanidad, Señor. Mira las peticiones que están en el grupo de oración, de intercesión. Padre Santo, oramos que en esta noche tu mano de poder traiga fortaleza, restauración y vida al que está necesitado. Oramos por nuestra hermana Astrid y la familia, Señor. Su señora madre partió, Señor, de esta tierra. Oramos para que tú los abraces en el espíritu del perdón y en el espíritu de amor. Fortalece a Astrid y a toda la familia. No es fácil perder un ser querido, una mamá, un papá, un hijo, pero oramos para que tú le des sabiduría, le des fuerza en este tiempo. Oramos por el que necesita recursos, Señor. Así como apareció el pescado, así como tú multiplicaste el pan, Señor, y aquellos peces, y comieron más de 5,000, también multiplica, Señor bendito, la alacena, que no falte la provisión para tus hijos. Yo doy gracias, Señor, porque confiamos en que tú nos ayudas siempre. Y vamos a salir, y te pido, Señor, que el ángel de Jehová, como dice tu palabra, acampe alrededor de nuestras vidas y nos guíe siempre por la senda de justicia, por amor a tu nombre. Bendigo, Señor, en esta noche una vez más las ofrendas. Padre, que cada uno, dice la palabra, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, Padre, la siembra, la ofrenda, primicia, diezmos que cada uno coloca en el alfolí. Yo te doy gracias. Nos vamos en paz a casa, en el nombre de Cristo Jesús.